Listo, entonces, ¿qué tan preparado estás para la era digital? Nos acompaña la Universidad de Texas Tech. En esta oportunidad, el profesor Jorge Arce Garro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y podemos iniciar. Muchísimas gracias a ustedes, Michelle. Muchas gracias a todos por conectarse. Desde Texas Tech, Costa Rica, estamos muy felices de poder compartir con ustedes este tema tan interesante, qué tan preparados estamos para la era digital y traer con ustedes un experto en el tema. Actualmente, el profesor Jorge Garro se desempeña como Chief AI Consultant en Analytic en Golab Tech. Tiene amplia experiencia en inteligencia artificial en transformación digital y está cursando su doctorado en la Universidad de Costa Rica en el área de matemáticas. Entonces es un experto en este tema. Esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. El profesor Jorge Garro queda con ustedes. Listo, muchísimas gracias por volver a estar acá. Voy a empezar a compartir mi pantalla y las disculpas del caso, voy a quitar mi cámara porque lo que les explicaba ayer me distraigo un poco. Buenos días. Antes de comenzar, ya iniciamos también con la grabación. En caso de que a algunos les haya apagado la cámara o micrófono, pueden volverlo a activar. Gracias. Gracias. Muchas Bien, gracias. están están viendo en ese momento mi pantalla. Asumo que sí. Nada más para que me Sí, correcto. confirmen. Sí, Gracias. sí se Sí, ve. Gracias, gracias. Ok, vamos a ver. Esta parte de la era digital, o qué tan preparados estamos para la era digital. El trasfondo de esto, ¿a qué se debe? Mucho, y a manera introductoria, mucho de esto es cómo mejoramos las interacciones, ya sea con clientes internos, clientes externos, y cómo tenemos documentados esas interacciones. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra digitalización o la digitalización, ¿qué se refiere? Básicamente en poder tener una forma analógica. Pensemos, pensemos hace muchos años, por ejemplo, voy a recordar mi padre, cuando él trabajaba, normalmente le pagaban con cheque y esos cheques era un papel que se iba a cambiar a un banco. En el banco lo que tenían era libros, unos libros ahí mayores y demás, que después auditarlos era otro tema, pero se apuntaba y había una libreta. Y la libreta lo que hacía era, por lo menos en Costa Rica, había una libreta en la cual escribía, bueno, que es como decir nuestro estado de cuenta ahorita, pero estaba ahí analógico. Ok, Jorge Arce, que así también se llama mi papá, Jorge Arce, tenía inicialmente 100.000 colones, hizo un retiro por 50.000, bueno, voy a ponerlo en dólares, $200, retiró $100, le quedan $100 en la cuenta, cambió un cheque y le hicimos un depósito y aparece ahora el saldo nuevo y demás. Toda esa transaccionalidad que estaba en un formato analógico, o sea, que está escrito, de nosotros lo necesitamos de alguna forma en un formato digital y no nosotros, sino la tecnología, las industrias y demás nos han ido moviendo a que los procesos cada vez sean más digitales para poder guardar, ojalá, toda, toda esta información en bases de datos, pueden ser relacionales o no relacionales. ¿Esto para qué? Para que esos documentos, ya sean datos, imágenes, lo que queramos, puedan ser utilizados y procesados, almacenados, transmitidos como queramos, de manera ágil y además de eso que nos puedan colaborar en la toma de decisiones. Bien, entonces, ¿qué piensa esto? ¿Cómo comenzamos un pequeño timeline de la digitalización? En el siglo pasado comenzaron las primeras computadoras. En los 80s ya empezó a popularizarse un poco lo que es la computación, en este caso personal, eso es básicamente algún desktop, laptop no en esos momentos,
En el 90 cambia algo muy fuerte y es esa conexión que tenemos a partir de los años 90, que es el Internet. Comenzamos ya en en los primeros usos. Yo, por ejemplo, mi primer contacto con Internet fue por ahí del 2003 en la biblioteca del colegio. Era maravilloso en su momento, bueno, sigue siendo maravilloso, pero poder estar expuestos a toda esta información, personas y demás. Y lo que es este siglo, tuvimos una explosión en la parte de dispositivos móviles, redes sociales, cuánta, cuántos nuevos tipos de negocio también aparecen, como Uber, negocios más colaborativos. Entonces, tenemos ahora, no solamente hay una complejidad viéndolo desde un punto de vista de negocio, que es cómo tenemos esas interacciones a lo dentro, digamos, de nuestros clientes con nosotros, a lo interno, sino además de eso, tenemos algo que es estar monitoreando cómo se está comportando información relacionada a nuestros negocios, ya sean competidores o personas que se quejan por redes sociales o que nos dan una felicitación y poder tener esa información para tomar decisiones. Bien, entonces, ¿qué está ocurriendo y qué está pasando en estos momentos? Entonces, en respecto a toda la parte de volumen de datos y usuarios, hay una explosión en el volumen de datos. Entonces, digitalizar por digitalizar no tiene tanto sentido si no se va a volver, pensemos como el ejemplo que les decía, el montón de papeles que tenía un banco archivados. Y en ese momento no eran fácil de procesar para la toma de decisiones. Y ahora, si nosotros digitalizamos y solo guardamos los datos, va a ser ese mismo estante con papeles, pero de manera digital, que van a ser esas bases de datos que no explotamos ese valor. Entonces, ¿qué tenemos? 50 zettabytes por año en tráfico global de data entre todos, es decir, pues uno no podría imaginarse la cantidad de likes que pueden haber en el día. Es más, por ejemplo, las interacciones también que se tienen a lo interno de la compañía entre chats, me gusta, redes sociales internas que tengan y demás. Temas de usuarios en en la parte de Internet y demás, 600 millones de usuarios de negocio y eso seguirá creciendo. Luego, la explosión del IoT, ¿verdad? El Internet de las cosas. Inicialmente, o por lo menos yo me sentía muy feliz de poder tener un móvil, un teléfono celular, en el cual pudiese navegar por internet, ahí para poder chequear noticias, poder estar leyendo algún paper, estar revisando mails. Entonces, el tema de que ya muchos dispositivos tengan internet, además de eso, toda la parte de sensores, hace que el tráfico de datos sea muy, muy, muy amplio. Ahora, además de eso viene la parte de la nube. Esto transformó bastante, y por eso podemos ver muchas startups ahora, transformó mucho lo que era generar una empresa antes en la parte tecnológica, y bueno, en cualquier empresa en general. Pero cuando se trabajaba en tecnología y alguien quería hacer una aplicación, el primer pero que tenía que resolver es, bueno, tengo un servidor para poder tener mis datos guardados, comprar las licencias de los software, comprar, eh, pagar personas que estén programando, comprarles sus laptops y demás. Entonces, además de esto, llega la nube. Voy a decir una, hay varias, ¿verdad? Está la nube de Amazon, Oracle, Microsoft, Google, en fin. Entonces voy a poner como por ejemplo la nube Google. Entonces en este caso, digamos que quiero emprender con Luis, queremos hacernos una aplicación. Entonces en ese caso,
Luis y yo decimos, bueno, no tenemos plata para un servidor, pero ahora ese ya no es un problema. ¿Por qué? Porque usted puede crear un servidor en la nube y empezar a hacer sus aplicaciones. Una aplicación escalable, es decir, puede ser que yo diga, para hablar en gigas, que yo diga, bueno, quiero un servidor con 100 gigas, que es muy poquito, pero no importa, con 20 gigas de RAM para poder hacer el proyecto. Y ya con eso vamos a tener una prueba de concepto o un producto mínimo viable que vamos a empezar a comercializar. Entonces empiezan a llegar clientes y clientes y clientes. Entonces usted dice, ah, mira, el server ya no me da. Usted simplemente se mete, en ese caso a Google, y dice, bueno, por favor, necesito en lugar de 100 gigas, necesito 3000 gigas. Y además de eso, bueno, 3 teras. Y además de eso, ya no 20 de RAM, sino necesito 80 de RAM y demás especificaciones técnicas. Entonces, esto de la nube permite minimizar costos para la gente que está en este momento comenzando y para las empresas que ayuda, ya empresas consolidadas. Por ejemplo, la parte de redundancia. Tenemos un server funcionando, el server, siempre y cuando tenga sentido que los datos puedan viajar a la nube. Hay casos en los cuales los datos no pueden viajar a la nube y ahora podemos ver una excepción de eso. Entonces, tengo un proceso que está subiendo datos a la nube, está subiendo los datos a la nube, tengo mi empresa, todo está en la nube, pero nosotros nos despreocupamos hasta cierto punto de qué pasa si el server se cae, dónde está la redundancia, dónde vamos a estar ejecutando todos estos procesos. Bien, entonces hay ventajas desde la persona que está comenzando con su empresa y las empresas ya consolidadas. Bien, y del tema que hablamos ayer, por ejemplo, ¿qué gana o qué tendríamos? Y esto pasa, digamos, por ejemplo, la gente que empezó a trabajar en estos métodos de reducción, clasificación y demás. Podemos irnos un poquito, digamos, atrás. Entonces, toda la gente que trabajó en descomposición de valores y vectores propios, nunca pensó que iba a ser utilizado para hacer reducción de dimensionalidad. A veces hasta los profesores de mis profesores. Procesar un dataset, aún ellos creando la teoría, por ejemplo, de clasificación, toda la parte de clustering y el INDD, el procesar ya una matriz de 50 por 50 era trabajo, porque era manual. Entonces, ¿qué pasa? Sin todo esto, que es la recopilación de datos, esto no tiene su gasolina y se volvería un esfuerzo meramente teórico. Entonces, si nosotros tenemos todos estos datos, la idea es que el Machine Learning, como vimos ayer, la IA, nos ayuden a tomar mejores decisiones y que vayamos mejorando esa experiencia de cliente, cliente tanto externo como interno. ¿Bien? Entonces, ¿qué tipo de tecnologías o qué hay ahorita y que hemos estado trabajando? Temas de Internet y conexión, el Internet de las cosas, carros que están es decir, por ejemplo, todavía no se ha logrado el tema del auto 100% autónomo, pero es una interacción muy fuerte, ¿verdad? Porque básicamente usted tiene cientos de sensores o miles de sensores, los cuales están monitoreando qué pasa a su alrededor y empezamos a tomar decisiones. ¿Ok? Igual, por ejemplo, el tema del GPS. El GPS, pensemos en una aplicación, Google Maps o Waze. ¿Qué ocurre? Tenemos un GPS que está en nuestro celular. Entonces hay una interacción de posicionamiento GPS versus un procesamiento en Internet, que es enviarle los puntos a la aplicación Waze, que no solamente una persona, somos muchos que estamos utilizando Google Maps, y en ese momento está corriendo un algoritmo de optimización, Machine Learning, para poder tomar las rutas más cortas. Además de eso, el blockchain y Big Data y AI.
Ahora, ¿qué son los pilares? ¿Qué son los pilares de esta era digital? Conectividad. Esto de conectividad, es más, no sé, en su momento y cuando vimos la pandemia, hace 5 años, y no sé si ustedes se han puesto a pensar, por lo menos yo lo hablaba con mi hermana es bueno, maestra de primaria. ¿Qué hubiese pasado si eso hubiera ocurrido cuando nosotros estábamos en la escuela? Yo estuve en la escuela por ahí del año 94. Eh, ¿Cómo hubiese sido ese proceso? Porque básicamente estábamos muy herméticos. Entonces, todo el mundo en su casa, todo el mundo contento. Bueno, no todo el mundo, algunos no les fue muy bien, pero en mi caso, digamos que gracias a Dios tenía un trabajo que me permitía ejecutarlo remoto, pero teníamos el internet, tenemos el internet, pudimos utilizar herramientas, pudimos llegar y poder transmitir conocimiento, en mi caso dando clases, por medio de herramientas como Teams, como Zoom, como Google Meeting, y podíamos conectarnos y podemos transformar. Eso en la parte pandemia que nos ayudó muchísimo, pero además de esto nos está ayudando mucho a la parte de globalización. Por ejemplo, sin conectividad, eh, esta llamada hace 20, 30 años seguramente no hubiese sido posible, pero tal vez a un costo muy alto. Entonces podemos estar personas de diferentes regiones conectados casi en tiempo real, compartiendo experiencias y además de eso, este, recolectando información importante para nosotros. La parte de tecnología digital, bueno, ¿esto qué quiere decir? Todos estos datos, esos zettabytes, esa gran cantidad de información, como les decía, si no buscamos la forma en cómo procesarla, pues no vamos a tener valor. Se vuelve un estante con papeles digitales ahí guardados. Entonces, ¿qué tenemos acá? De personas que se han encargado o empresas que se han encargado de, uno, ¿qué información nueva no estoy almacenando y que sería interesante almacenar? El posicionamiento de una persona, o sea, la señal GPS. Ese dato puede estar siendo utilizado y almacenado en algunos momentos. ¿Qué otro dato podría haber pasado interesante que antes no se guardaba per se? Pensemos, puede ser, y pasaba esto, los gustos y preferencias. La interacción entre las tiendas, es decir, cuando íbamos a comprar ropa en su momento, entonces me gustaba mucho la ropa blanca, pero nadie sabía eso más que yo y mis allegados y mis allegadas. Pero nuevos jugadores, como por ejemplo Amazon, recientemente Chain, Temu y demás, ya saben qué me gusta y que pueden hacer, que pueden ayudarme a comprar. Además de eso, el tema dependiendo de la generación y gustos y preferencias de cada persona, puede ocurrir que veamos que nuestro tiempo realmente no nos gusta estar estancados en congestionamiento vial y podemos consumir ciertas cosas. Y además de eso, hay otras empresas y hay otras tecnologías que dicen, bueno, ahora sí, usted puede hacer un análisis de datos en 100 datos, 200, 300. Ahora sí, agarre esos datos y ya no son 100 ni 300. Tomemos decisiones sobre millones de datos. Tome 1.000 millones de datos. Haga machine learning sobre eso. Haga IA sobre eso. ¿Cómo hacemos que eso sea eficiente? Entonces hay tecnologías en Big Data, por ejemplo Hadoop, por decir una, hay otras, que nos ayudan a procesar esos datos, porque no solamente almacenarlos, guardarlos, que es un gran reto, sino una vez dados esos datos, cómo los vamos a procesar para sacar valor. En la parte de datos y análisis, como hablábamos ayer, existen cientos de problemas y existen muchas posibles soluciones. Lo importante es
¿cómo vamos a entender qué le gusta a nuestro cliente? ¿Cómo vamos a poder recomendar la mejor ruta? ¿Cómo podemos contratar la mejor persona a partir de todos estos datos? ¿Ok? Y claramente, algo que tenemos que tener claro, y además es esta parte de la innovación y emprendimiento, o sea, ¿cómo podemos utilizar información? Puede ser que yo nunca haya recolectado información, pero hay empresas, por ejemplo Google, en las cuales usted podría decir, bueno, quiero entender un punto para abrir para abrir una tienda, para tener un producto y demás. Entonces, por medio de Google, en Google Analytics, usted podría ver, ok, cómo anda, por ejemplo, no sé, la penetración de champú con olor a rosa en Costa Rica. Entonces uno por medio de las búsquedas que existen, de las marcas, de hacer un web scraping de la competencia y demás, se podría hacer esto. O por medio de la IA, que mucha gente ha tratado de hacer, bueno, ha hecho empresas basado en esto, ¿verdad? De hacer un buen prompt IA. Y la parte de transformación digital, que esto va a venir mucho con la parte de procesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando uno hace transformación digital, no piensen que solamente es tecnología. No solo es tecnología, no se trata solo de decir, bueno, es que ya instalé, y voy a decir aquí un proveedor, la suite de Google, instalé todo Microsoft 365. Ya somos, ya somos, ya estamos en la transformación digital. Tenemos un paso. Estoy aplicando Copilot para hacer alguna presentación. Sí, sí, eso está bien. Y estoy automatizando algunos procesos. De acuerdo. Pero además de esto, hay algo todavía más relevante. Es cómo vamos a automatizar procesos si no los tenemos realmente mapeados. ¿Cuál es el mindset? En este caso, la mentalidad que tenemos en nuestra empresa. Claramente, uno de los retos va a ser toda la parte de pensamientos conservadores a partir de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Puede pasar lo siguiente. Tenemos todas las ganas, pero no hemos podido y no hemos trabajado en la mentalidad, no hemos podido trabajar en la cultura de la empresa para poder entender por qué es importante esta transformación. No es que alguien se vaya a quedar sin trabajo, no es ese lo que queremos. Lo que queremos es poder ser más eficaces, poder optimizar y poder generar más valor. Y esto viene también con la parte de procesos. Nosotros tenemos que entender muy bien los procesos. Entonces, ¿qué ocurre? Puede existir procesos que usted sí puede digitalizar de inicio a fin. Está. Pero hay procesos que por más que usted quiera, no los va a poder automatizar de principio a fin. Puede que en el futuro, puede que no lo llegue a ver yo o demás, pero hay procesos que tienen regulaciones. Hay ciertos procesos que tienen regulaciones y usted necesita una parte manual de ese proceso. Entonces, uno lo que podría pensar es, dentro de todos nuestros procesos, ¿cuáles son viables de automatizar al 100%? ¿Cuáles son 75? ¿Cuál son 50? ¿Cuál son 20? ¿Cuál son 10? Por ejemplo, les voy a poner un caso. En un banco se trató de automatizar el 100% del proceso de crédito, lo cual está bastante bien, incluyendo firmas digitales. Entonces se hizo el proceso, se hizo la firma digital en ese caso en Costa Rica, que es la oficial garantizada por el Banco Central, no una firma digital, por ejemplo, como de una aplicación como DocuSign o demás. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se entendió el proceso,
en teoría, se empieza a promover el producto, en ese caso un crédito 100%, 100% digital. ¿Qué ocurre? Meses después se brindan unos créditos digitales, todo bien. Pongamos un caso, Juan Pérez no paga su crédito. Entonces empieza el proceso de cobro. Juan Pérez nos puede pagar, Juan Pérez nos puede pagar. Entonces Juan Pérez no quería pagar. Juan Pérez era bastante inteligente. ¿Por qué? Porque en el momento en que se presenta la demanda, los jueces dicen, mira, Juan, ¿dónde está el pagaré firmado por Juan Pérez? Aquí está en digital. Ah, no, es que la ley dice que cualquier deuda que usted quiera llegar a procesos de cobro judicial, tiene que estar firmado de forma rúbrica, o sea, de manera análoga. O sea, que Juan Pérez tenía que hacer esto. Entonces, ¿qué ocurrió? Muy bien la cartera, se creció lo que se tenía que crecer, pero no había un riesgo o no se tenía contemplado un riesgo. ¿Y cuál era el riesgo? De que Juan Pérez no pagara. Entonces, ¿qué tocó? Pasar del proceso 100% digital al 100%, no 100% analógico, sino en ese caso habría que pasar y tener una validación de firma rúbrica. Entonces, ¿qué pasa cuando usted llega primero, promete algo 100% digital? Está Juan Pérez, que metió un gol, o sea, no pagó y no se puede hacer nada con Juan Pérez, más que poner atrasos en créditos, pero además de eso, usted tiene otra vertiente, que son la mayoría, y alguien se acostumbró a un proceso fluido de minutos, de horas. Entonces, ¿cómo usted a alguien que ha cumplido con sus obligaciones, pagando y pagando y pagando, lo devolver de un proceso digital a un proceso mixto? Entonces, claramente, ¿qué pasó? Las personas que realmente eran buenos clientes, se bajó el NPS. ¿Por qué? Porque empezaron y no entendían por qué a ellos los estaban poniendo a hacer un proceso diferente como el de Juan Pérez, cuando realmente ellos y ellas se merecían un proceso digital. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Si no tenemos mapeados esos procesos en cada uno de los puntos que tengamos, es posible digitalizar. ¿Qué se puede digitalizar? ¿Qué no se puede digitalizar? ¿Qué normativas estamos trabajando? ¿Qué normativas estamos haciendo y demás? Entonces, es algo que hay que ir previamente a diseñarlo. Bien. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros estemos en esa mira de la digitalización, ¿verdad? En las diferentes vertientes. No podemos ser expertos en todos. Entonces ¿cómo estamos viendo estos procesos que tenemos en nuestra empresa? ¿Cuáles podemos digitalizar y cuál es ese ranking para ir digitalizando? ¿Por qué? Porque de alguna forma, igual, los clientes nos hemos hecho más digitales o hasta cierto punto nos han obligado a ser más digitales. ¿Por qué? De alguna forma. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, Uber. Uber, una empresa colaborativa. eh, yo soy más fan, bueno, soy fan de ambas, de Uber y Uber Eats, pero particularmente Uber Eats. Entonces, Uber Eats sabe que a mí me encanta comer carne, por ejemplo. Entonces me empieza a poner recomendaciones y recomendaciones y recomendaciones. Entonces, si yo no tengo un motivo para salir de mi casa, yo veo que el precio es el mismo que está en el restaurante, pero además de eso en Uber me hacen 30% de descuento y en el restaurante no. Y pues yo creo que me sale más barato, entonces pago, digamos, el transporte y me llega. Entonces, hay muchos clientes, ¿verdad? De restaurantes, industria retail y demás que están en estas aplicaciones enormes como Uber, Uber Eats, Didi, las que queramos poner ahí. Y entonces los modelos de negocio empiezan a cambiar. Y aquí hay un riesgo.
y vamos a hablar de un poco del riesgo que hay cuando nosotros como empresa consideramos utilizar a alguien como Uber para que transporte los pedidos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Por ejemplo, si pongamos que soy un supermercado, si yo soy un supermercado, o por ejemplo, ustedes, ArcelorMittal, al final ustedes tienen un tienen un sitio web que se puede comprar. Entonces ustedes dicen, bueno, hay un nuevo Uber y ese Uber es el Uber de los transportes y demás. Entonces hay una persona que siempre les hace a usted el pedido digital. Entonces usted sabe que Jorge siempre pide esto y le puede ofrecer esto porque usted sabe qué específicamente le está pidiendo. ¿Qué ocurre? Cuando Jorge utiliza Uber, usted no sabe que Jorge es Jorge. Sabe que un cliente que se llama Jorge está pidiendo por Uber, pero usted no sabe si es Jorge Arce Garro o Jorge Arturo Garro o el que sea. Entonces usted pierde trazabilidad a lo interno del negocio de sus clientes. Puede ganar volumen, que eso es verdad, pero pierde cuáles son los gustos y preferencias. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de riesgo que se tiene. ¿Eso por qué lo digo? Porque, por ejemplo, con el tema de las fintechs, ¿qué es una fintech? Una fintech es básicamente un startup, que es una compañía que nace digital o trata de nacer digital. De hecho, pasó algo bastante interesante. Puedo compartirles por chat un día de estos ahí a Luis para que se los comparta una noticia. Una empresa en India, valuada en mucha plata, vendía como que había una interacción por mediodía y lo que tenía eran 700 personas que trabajaban en India que respondían lo que usted preguntaba. Básicamente eso era. Entonces era algo de IA, pero por detrás no había IA. Había un montón de gente, un tropel de gente resolviendo las cosas. Entonces, hay ciertas startups que usted dice, mira, qué interesante. Y así es como empezó Uber, ¿verdad? Entonces es, ok, ¿cómo me conecto a Uber? Ok, tengo un comercio para Uber Eats y que quiero vender, subo mi menú y Uber simplemente lo factura. Bueno, no dice simplemente, pero realmente lo factura y lo transporta. Entonces ahí hay un servicio que le están brindando a nuestro negocio. En la parte de lo que es, digamos, banca, en la parte que es banca, nos venden muchos servicios. Por ejemplo, pensemos en un servicio en ArcelorMittal, eh, tema de viáticos. Ante los viáticos es un monto que le dan a la gente que tiene que viajar, ya sea que tiene que viajar por negocios o alguien que está y utiliza la tarjeta, o bueno, en ese caso el monto para temas de gasolina, compra de comida y demás. Entonces hay ciertas fintechs y hay ciertos servicios que pueden brindar el banco y es que usted puede tener tarjetas corporativas y es una forma que usted puede realmente controlar cuánto se está gastando en viáticos, porque si usted da efectivo, usted le dice, bueno, tome $20 para que almuerce, $20 para que cene. Y normalmente, ¿qué pasa? Las personas puede pasar que no se gastan los $20 y se gastan, voy a decir un monto, 15 en el almuerzo y 20 en la cena. Entonces esos $5 al final se convierten en un ahorro para la persona y claramente si no hay procesos de liquidación, no los devuelve, se los dejan. Más que todo en temas de transporte y demás, normalmente se los dejan. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden o se puede crear una tarjeta y hay productos que hacen eso. Es una tarjeta que es corporativa y esa tarjeta corporativa, digamos, a nombre de Jorge Arcegar. Esa tarjeta, básicamente, ¿cómo funciona? Restringe en qué puedo utilizar yo la tarjeta y qué montos. Entonces usted podría decir, bueno, el monto por comida, $20. Entonces solamente puede consumir en restaurantes 15, bueno, en ese caso hasta $20. Si yo consumí 10, le llega 10 al estado de cuenta. Si en la cena consumí 20, le llegan los 20. Y así sucesivamente. Y ya esos parámetros están definidos por cada una de las personas. Si yo soy un transportista para restaurantes, $20 para poder poner gasolina,
$100. Entonces, yo puedo llegar y tener ese control de gastos y de inventario con ayuda de qué? De tecnología que brindan las fintech a los productos como la tarjeta de crédito, tarjeta de débito. De igual forma, es utilizado ya en el día a día este tipo de tecnologías. Pensemos en una restricción hacia nuestros, bueno, yo todavía no tengo hijos, pero voy a decir nuestros hijos, que solamente pueden utilizarlo en X y Y tipos de comercio y hasta cierta cantidad de monto. Entonces podemos llegar y podemos apalancarnos en estas fintech para el uso, ya sea empresarial o diario, con nuestros hijos, familiares o lo que sea. Bien. Entonces, en la parte de indicadores de madurez, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cuántos, cómo usamos estratégicamente los datos? ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos monitoreados nuestros KPIs, nuestros OKRs. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tal? Es decir, podemos hacer simulaciones, podemos tomar decisiones basadas en datos en este momento en algunos departamentos o en mi departamento. ¿Y en qué porcentaje podemos decir que tenemos bien esto? ¿Cómo anda nuestra automatización de procesos? Como les decía, no todos los procesos realmente pueden ser automatizados al 100%, pero podemos hacer más eficiente el proceso, sea de la forma que sea, desde un punto de vista clásico, sin tecnología, o desde un punto de vista ya tecnológico. ¿Cómo anda nuestra cultura de innovación? ¿Qué tantos procesos hemos mejorado? Y ojo, mejorar un proceso no implica que se automatice, sino que hay ciertos puntos que podrían mejorarse haciendo X y Y cambios. ¿Cómo está la experiencia digital de nuestros clientes? ¿Cómo se ve nuestra página web? ¿Es amigable? ¿Cuál es el feedback que tenemos? ¿Y cómo está la gobernanza de datos? Porque este es un tema muy importante. ¿Qué es la gobernanza de datos? Pensemos otra vez. Tenemos este montón de información, pero son montones de informaciones, pero no se hablan, son puros hilos y no hay calidad. Es decir, tras de eso, en la parte digital no tenemos una cultura de validar que si el monto de la factura, voy a decir que están digitando un monto de factura, por ejemplo, es $200, digita 2000 y no pasa nada. Entonces, ¿cómo nosotros pegamos los sistemas? Por ejemplo, esa entrada que estaba ahí con los sistemas de facturación y demás para poder darle una trazabilidad. Y esa trazabilidad de la gobernanza de datos ayuda montones. ¿Cómo están nuestros sistemas? ¿Cómo están nuestros sistemas core? Son bastante amigables. Es decir, podemos utilizar algún API porque es algo importante. Estos startups crean sus soluciones y normalmente se hablan por medio de APIs. O sea, básicamente es una solicitud de que ejecute una función. Quiero que me diga qué va a comprar Jorge. Se lo pasamos una información por medio del API y le dice, ok, Jorge quiere lo que sea, una hamburguesa, en este caso pensando en comida. Entonces, está la parte de gobernanza de datos. ¿Quiénes son los dueños de los procesos? ¿Quiénes son los dueños de esa calidad de información? ¿Realmente estamos haciendo un testeo de que lo que se está ingresando esté bien o no está bien, verdad? Porque recuerden algo, esta automatización de procesos, check. La gobernanza de datos, digamos que check. Pero si la información que entra no es buena, por más inteligencia artificial que pueden poner, es más, pueden sentar a Jan LeCun, que es en ese caso, el encargado de inteligencia artificial de Meta, el padre de los perceptrones, el padre del reconocimiento facial. Podemos sentar a los máximos exponentes del mundo en inteligencia artificial, que si el insumo o análisis de datos, que si el insumo es malo, no vamos a lograr mucho. Bien. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Y eso es algo que a lo interno se pueden responder.
nosotros estamos documentando en herramientas digitales. Cuando digo herramientas digitales, pensemos en que si tienen un sistema y ahí está pasando esto. Nuestro CRM está súper bien, está muy bien tuneado. Tenemos ahí las interacciones con los clientes. Tenemos guardados en el sistema nuestro ERP, cómo están nuestros sistemas de información. Todo eso está bien, ok, pura vida. Todo ok. Ok, ya teniendo eso que usted dice, confío en mis datos, podemos tomar decisiones basadas en datos. Es decir, no, la decisión más bien, en lugar de que la discusión sea, pero ese dato está bien y están seguros, es que ese dato no me suena, a que más bien la decisión sea, ah, mira, si yo tomo esa información y si tomo la ruta A, voy a tener un 10% más de facturación. Si tomo la ruta B, es un 15% más de facturación, pero si tomo la ruta B, tenemos estos y estos riesgos, entonces decidamos, equipo, ¿podemos hacer eso? Y nuestro equipo realmente colabora, es decir, los procesos puede ser y puede pasar, ¿verdad? Que uno dice, bueno, es que es digital porque lo guardo en Excel. Ok, ¿y cómo pegamos cientos de Exceles? Es digital porque, y ha pasado, tenemos algo que se llama expediente digital, un montón de PDFs que son un archivo escaneado. ¿Cómo extrae usted esa información de PDFs hacia bases de datos? Bueno, alguien podría decir, y es un caso de la vida real que nos pasó, un cliente dijo, mira, es que queremos hacer una prospección para poder llegar y tener, era planes de obra, para poder definir un plan de obra. Ok, ¿dónde está la información de esto? Está en PDFs. Ok, eso lo extraen con IA. Eso es verdad, pero muy riesgoso. ¿Por qué? Pensemos en algo, y es que metros de construcción, alguien podría poner metros constructivos, entonces hay muchas formas de hacerlo. Entonces, extraer ese texto se vuelve riesgoso. Entonces, usted lo que tiene que hacer, parte del proceso, cuando tienen archivos digitales y demás, y quieren extraer información por parte del reconocimiento de caracteres con algún API o herramienta digital, es qué datos quiere, identificar qué datos quiere extraer, pero tienes que crear una muestra para poder ver que lo que extrae la IA realmente está bien. Entonces necesitamos ahí una validación humana. Entonces, para ponerles en ese caso, hacer la extracción por medio de humanos costaba, bueno, por medio de colaboradores, costaba $2,000, hacer el desarrollo en IA costaba 15,000. Entonces, no era recomendable usar IA para ese caso. ¿Bien? IA no se tiene que usar siempre. Es algo de lo que tenemos que tener claro. Algunos temas. Por ejemplo, antes teníamos reuniones presenciales tal vez interminables. Ahora tenemos alguna colaboración remota efectiva. Aquí estoy exagerando un poco. También he tenido reuniones remotas interminables. También pasa. Eso depende de cómo se tenga. Ahora bien, antes teníamos decisiones lentas y sin datos. Es más, yo no me puedo imaginar un gerente que tenía que esperar tal vez estados financieros y con ese ojo decir qué decisión tomar. Apunta a estados financieros mes con mes. Ahora podemos tener dashboard en tiempo real. Es más, ahora también se pueden tener, y hemos trabajado en esto, es cómo generar decisiones en minutos y generar una alerta proactiva. Es decir, el proceso se me está saliendo de control, entonces, por favor, genere una alerta. Y además podemos tener procesos claros y medibles. Si todo está digitalizado, nosotros sí podemos saber cuánto duró de fase A a fase B, de fase B a fase C a fase D, y así sucesivamente. ¿Y esto para qué? Para mejorar y optimizar los procesos de cara al cliente, nuevamente interno o externo. ¿Y qué retos tenemos? Un reto que siempre pasa es resistencia al cambio. Jorge, vamos a empezar a usar el nuevo sistema. Ah, pero es que ese sistema tiene esta pulga. Y es que tengo que volver a hacer esto. Entonces, siempre hay promotores del no. Pero esos promotores del no puede pasar algo. Puede ser porque realmente se sientan en el no
y tal vez les da pena, pero no tenemos habilidades digitales. El usar un Excel es un tema. De hecho, en esto es bastante interesante. Una vez, como anécdota, cuando trabajaba en banca, estábamos corriendo un modelo. La fuente del modelo era un dataset en Excel que digitaban valores, se leía, se procesaba y se daba un error. Entonces una persona me dijo, Jorge, no está corriendo, se cae, se cae, se cae, se cae. Y yo, qué raro, qué raro. Cuando abrí el Excel, ¿qué pasó? Tenía una hoja que estaban los datos del input de modelo, pero abajo la persona escribió la lista de cosas que necesitaba comprar en el supermercado. Y entonces empezó, en lugar de revisar la fuente de datos, pensaba que era meramente el programa, cuando no era eso. El tema de procesos obsoletos, puede pasar. Puede ser que el mapeo de procesos que hicimos está bien viejo y el proceso ha cambiado y no lo hemos cambiado y no lo hemos cambiado o no lo hemos comunicado, pero tenemos que buscar la forma de mapear ese proceso y además de eso, como les indicaba en el ejemplo del crédito, ver un poquito más allá de que no solamente mi proceso lo interno, qué normativas recaen sobre ellos, que tengamos que tener un proceso analógico y por supuesto un liderazgo tradicional, ¿verdad? Que no impulse a este uso de nuevas tecnologías. Bien. De mi parte, es esto. Quedo a la espera de preguntas que tengan. Voy a encender la cámara. Sí. Muchas gracias, don Jorge, por toda la explicación. ¿Alguna consulta, algún comentario? Igualmente pueden habilitar el micrófono o bien escribir en el chat si lo prefieren. Todo muy claro, por lo visto. Parece. Pareciera que sí. Pues agradecerte nuevamente, don Jorge, por el espacio y por toda la información. Hoy ya estamos cerrando esta primera semana del aprendizaje. Agradecerle a todos los que han venido participando. De igual manera, en el chat les dejo el link para que puedan contestar la encuesta. Acuerden que eso nos ayuda pues a ir mejorando año con año y la próxima semana todavía tenemos pues algunas charlas para que nos sigan acompañando. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas Michelle, si gusta, gracias. gracias. Michelle, si gustas, puedes compartir mi contacto por si tienen alguna consulta offline. Perfecto. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.